Buenas tardes, Dios los bendiga. Continuamos con las reflexiones bíblicas. En esta oportunidad traemos la segunda parte del tema cómo comprender lo que sucedió en la cruz. Los acontecimientos de la vida del Señor Jesús, su nacimiento en un pesebre, su muerte en una cruz y su resurrección al tercer día, son los hechos históricos más asombrosos y maravillosos de la historia de la humanidad y de toda la creación. Pero también es una realidad que es el acontecimiento más incomprendido y tergiversado por el ser humano, influenciado por el Dios de este mundo, el príncipe de las tinieblas, Satanás, que está interesado en que haya un manto de tinieblas sobre este hecho histórico. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, versos 3 y 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden, pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Hoy hemos visto tres impactos, tres consecuencias de la cruz de Cristo, desde tres puntos de vista. Primero, en relación con Dios. Segundo, en relación con Satanás. Y tercero, que es el tema que vamos a escudriñar hoy, en relación con el hombre, con la humanidad. El impacto de la cruz de Cristo en la humanidad, en el hombre. ¿Cómo nos impactó Dios a nosotros los seres humanos y a toda la creación? Dice Colosenses, el apóstol Pablo, escribiendo a los creyentes en la iglesia de Colosas, los Colosenses, capítulo 1, versos 15 en adelante. Reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, sean tronos, sean poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo, porque al Padre le agradó que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Qué precioso pasaje de la Escritura, donde nos habla de tres puntos importantes, tres palabras muy importantes que figuran en ese impacto de Dios al hombre. Nos habla primero la palabra redención, que significa rescatados, rescatar a alguien o rescatar algo. Fuimos rescatados de la condición de muerte espiritual o separación de Dios, que es la esencia del pecado. Es la condición en la que se encuentra el hombre, la condición de separación de Dios, allá desde el huerto del Edén, de que Adán y Eva, nuestros primeros padres, cayeron en pecado, en desobediencia, cayeron de la gracia de Dios y fueron separados de Dios. Y esa fue la muerte espiritual. Esa es la esencia en realidad del pecado, es la condición en la que se encuentra toda la humanidad. Dios nos redimió entonces. Esta palabra redención significa que Dios nos redimió en tres aspectos: de la culpa o condenación por el pecado. Siempre y cuando venimos al arrepentimiento, un arrepentimiento sincero delante de Dios, reconociendo nuestra condición de separación de Él, que es de la muerte espiritual, si reconocemos la necesidad de Dios. Como dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 5, el Señor Jesús hablando, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y en el versículo 6 del mismo capítulo 5 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
También nos libró con la palabra redención, nos libró del juicio y la condenación. Es decir, del castigo, del juicio de Dios, de la ira de Dios por el pecado, si rechazamos la gracia y el perdón a través de la cruz de Cristo. Nos libró también de la esclavitud y de la tiranía del pecado. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32, nos habla la palabra del Señor, el Señor Jesús diciéndole a todos los que habían creído en Él. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y también en los versículos 34 al 36 dice: Jesús les respondió: de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Por eso vino Cristo, a darnos libertad. Se necesita esa verdadera libertad. El hombre vive en esclavitud por el pecado. La palabra remisión también, después de redención hay otra palabra muy importante, remisión, que significa perdón. Dios Padre canceló la deuda del pecado del hombre, de la humanidad, por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo, como nos dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 7. Nos dice así la palabra del Señor: en Él, es decir, en Cristo, tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia. La palabra redención aparece allí, y la palabra perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, por medio de su sangre, dice, la sangre del Cordero de Dios, que fue derramada una vez para siempre. La palabra que sigue es la palabra reconciliación. Dios restauró la comunión perdida entre Él y el hombre. La humanidad en el huerto de Edén se había perdido esa comunión, esa amistad íntima entre Dios y el hombre. Esta es la verdadera paz al restaurar Dios. Dios anhela restaurar esa comunión con el hombre. El hombre se había escondido, se había perdido, se había apartado de Dios, tenía miedo y se escondió. Pero Dios anhela la comunión con el hombre. Por eso Dios tomó la iniciativa de buscar al hombre. Esta es la verdadera paz, cuando nosotros volvemos otra vez a los brazos de Dios. Este mundo necesita verdadera paz. El apóstol Pablo nos dice ahí precisamente en el capítulo 1 de Colosenses, en el versículo 20, nos dice que la verdadera paz viene por medio de la reconciliación con Cristo. Nos dice así en el versículo 20: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Solo a través de la cruz y la sangre de Cristo podremos ser restaurados a la comunión, a la amistad, al compañerismo con Dios. Podremos ser vivificados, es decir, tener vida espiritual por la palabra de vida y tener un cambio de mentalidad y actitud hacia Dios, reconciliarnos con Él y caminar con Cristo hacia su propósito de bendición para nuestras vidas, pues somos su creación. Aparece también la palabra justicia. En el capítulo 3 del libro de Romanos, el apóstol Pablo nos habla de la verdadera justicia. Versos 22 y 23 en el libro de Romanos. Dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad heredó ese pecado de nuestros primeros padres y quedamos separados de Dios. Todo ser humano que nace en este mundo
nace separado de Dios, ya en condición de pecado heredado. Pero para eso vino Cristo, para reconciliarnos con Dios, para restaurar esa comunión perdida y declararnos justos. Dios nos declara justos, capacitados para vivir en santidad, es decir, apartados del pecado, pues no lo éramos antes de venir a Cristo. El mundo tiene necesidad de verdadera justicia. Vivimos en medio de la injusticia humana, pero para eso vino Cristo. Necesitamos la verdadera justicia, no la justicia de los hombres. La justicia de Dios es la verdadera justicia. Cuando Dios nos lleve a su presencia, sea que muramos o que Cristo venga, nos presentará ante el Padre Celestial como justos y santos, no por nosotros mismos o por nuestras buenas obras, pues no somos perfectos en este mundo, sino porque Cristo soportó la ira de Dios y recibió el castigo por el pecado en nuestro lugar, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 18. En conclusión, la muerte era, después de todo, la razón principal por la que el Señor Jesús vino al mundo. El Señor Jesús lo dijo muy claramente: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Él sabía muy bien su misión, a qué había venido a este mundo y a dónde iba. Él lo declaró e insistió en ello desde el principio, aunque no lo entendieron sus discípulos sino hasta después de su muerte y resurrección. Al clavar a Cristo en la cruz, Dios cargó todo nuestro pecado sobre su Hijo amado. Y así Cristo pagó la sentencia que nos correspondía por nuestro pecado. Redención, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Dios declaró al hombre inocente. El hombre ha sido liberado para cumplir el propósito de Dios, llegar a ser todo lo que Él quiere que seamos, sus hijos amados. ¿Es gratuito para todos? Sí, lo es, pero desafortunadamente no todos lo recibirán, por no estar dispuestos a creer, al decidir no aceptar el sacrificio de Cristo y su sacrificio en la cruz. No se trata de aceptar un mensaje, se trata de aceptar a una persona, al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Permita Dios que este mensaje llegue a lo más profundo del corazón de todos los que escuchen y el Espíritu de Dios pueda darles convicción en sus corazones para volverse a Dios y recibir ese regalo precioso de la salvación, de la redención, de la remisión de nuestros pecados y de la justicia y el perdón de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo, Dios les guarde y hasta una próxima oportunidad.